Recibí su mensaje mientras cambiaba el suero de mi madre en el hospital. No me busques. Me fui con Sofía. Necesitamos empezar de nuevo. Y eso era solo el comienzo. Tardé unos segundos en procesarlo. Las palabras estaban ahí, claras, en la pantalla del móvil. Ni una disculpa, ni una explicación. Solo una sentencia. Como si nuestra vida fuera un capítulo que él podía cerrar con un dedo. Sentí un frío raro en las costillas. El sonido del suero goteando se hizo más fuerte, más lento, como si todo el tiempo se doblara en esa habitación blanquecina. La mano de mi madre, tibia, dormía entre las mías. La miré. Ella no sabía nada. Su respiración débil era mi único ancla. No podía romperme, no frente a ella. Guardé el teléfono sin decir nada y me levanté. Salí del cuarto como si anduviera por dentro de un sueño viejo. Alguien me saludó en el pasillo, pero no contesté. El piso brillaba de tan limpio, como si la vida siguiera siendo normal ahí. Cuando llegué al apartamento, algo ya estaba roto. No vi sus zapatos. Su abrigo no estaba colgado en el perchero. Abrí el armario. Vacío. Media vida evaporada. Solo quedaban cosas sueltas. Una camisa arrugada, un cargador viejo, el eco del perfume en el baño. Me quedé parada, mirando los espacios en blanco. Todo era muy limpio, muy lógico, como un crimen bien planeado. Caminé por el pasillo. El sofá seguía allí, la manta con la que nos tapábamos en la terraza también. Pero algo faltaba. No podía explicarlo al principio. Solo sentía que un hueco se abría. Fui a la cómoda de la habitación. El cajón del medio estaba entreabierto. Lo supe antes de verlo. El collar de mi padre, una joya antigua, de oro gastado, con una piedra azul en el centro. No tenía mucho valor en el mercado, pero para mí era otra cosa. Mi padre me lo dio antes de morir, diciendo: «Esto es para que no olvides quién eres». Lo guardaba envuelto en una tela de lino, en un joyero de madera. Siempre en el mismo sitio, no estaba. Me senté en la cama. Algo crujió dentro de mí. No lloré. Solo sentí una rabia tan serena que me asustó. Era como si mi cuerpo se cerrara, como si mi corazón se volviera una caja fuerte. Él no solo me dejó, me arrancó algo más, algo sagrado. Me miré las manos, pequeñas cicatrices en los nudillos, de lavar platos, de empujar sillas de ruedas, de vivir con poco y darlo todo. ¿Por qué?, pregunté en voz baja. A nadie. A mí. Me quedé ahí, en el silencio del cuarto vacío, y por primera vez en años empecé a pensar en cuándo empezó todo a romperse. Me pasé la noche sin dormir. El techo del dormitorio parecía moverse, como si respirara conmigo, lento, cansado. Cada vez que cerraba los ojos, veía su cara. No cuando reíamos, no cuando bailábamos en la cocina. Lo veía como en la foto que puso en Instagram 2 semanas antes, con camisa blanca, en una terraza, brindando con alguien que no salía en el cuadro, sonriendo con esa libertad que yo no conocía, como si yo nunca hubiera existido. Intenté convencerme de que me equivocaba, que quizás el collar lo había guardado en otro lugar, que él no era capaz de algo así. Me levanté. Revisé cada rincón de la casa, el joyero, los cajones, las maletas, incluso entre los libros. Nada. Solo polvo, solo ausencia. Amaneció sin aviso. En la cocina, el sol entraba por las rendijas de la persiana. El reloj marcaba las 7. Tenía que volver al hospital, pero me quedé sentada, con la taza de café entre las manos frías. Encendí el móvil. Había publicaciones nuevas. Él y ella. Sofía. Ella sí salía esta vez. Estaban en una playa, Maldivas, riendo, bronceados, envueltos en toallas blancas como si fueran los dueños del mundo. Ella llevaba algo al cuello. Amplié la imagen con los dedos. Era el collar, el mío, el de papá. Un nudo me cerró la garganta. Cerré el móvil.
Sentí un impulso de lanzarlo contra la pared, pero no lo hice. No, algo dentro de mí cambió de forma, como si un hueso se recolocara después de estar mal encajado por años. No iba a llorar, no iba a rogar, iba a entender. Fui al hospital, mi madre dormía, le hablé bajito, le dije que volvería pronto, que todo estaba bien. Mentí con dulzura. Le dejé una flor en la mesa, un cuaderno abierto en su poema favorito. Luego salí. No fui a casa. Fui al centro comercial. Compré un cuaderno nuevo, un bolígrafo negro, un café. Me senté sola, entre mesas de gente que hablaba de cosas simples, y empecé a escribir. Hice una lista de cosas que no cuadraban. Fechas, gestos, momentos que antes me parecían normales. Recordé el día que él se quedó dormido con el móvil en la mano. Vi un mensaje en la pantalla. ¿Te gustó la foto? De alguien llamado S. Dijo que era una compañera del trabajo. Reímos. Lo creí. Luego pensé en los cambios. Empezó a llegar tarde, a decir que tenía reuniones, a cerrar la puerta del baño con seguro. Me culpaba por estar cansada, por cuidar a mamá, por no querer salir. Siempre estás apagada, decía. Yo pensaba que tenía razón. No la tenía. Fui al banco. Pedí un extracto de los últimos 3 meses. Había retiros inusuales, pequeños, regulares, desde mi cuenta conjunta. Fui a casa. Revisé el ordenador. La carpeta con las fotos del collar también había desaparecido. Pero no los correos. Encontré uno de hace 2 semanas. Él había contactado con una tienda de empeños en Barcelona. Les preguntaba por tasación aproximada de una joya familiar. Me quedé mirando la pantalla. El cursor parpadeaba como un testigo mudo. «Te tengo», murmuré. Guardé todo en una carpeta nueva. Prueba 1. Cerré el portátil. Respiré hondo. Mi dolor empezaba a tener forma y un nombre. Activé el localizador del antiguo iPad que solíamos usar para ver series. Aún estaba vinculado a su cuenta. No lo había pensado antes. Él nunca fue cuidadoso con los detalles. Esa era su debilidad. En la pantalla apareció un punto rojo. Malé, capital de Maldivas. Mi cuerpo se tensó, no por la distancia, por la confirmación. Lo confirmé. No era una sospecha. Era una verdad. Guardé el dispositivo. Volví a la cocina. Me serví un vaso de agua. Pensé en todo lo que tenía que hacer. Contacté a una amiga de la universidad, Clara, abogada penalista. Hacía tiempo que no hablábamos, pero cuando atendió y escuchó mi voz, supo que algo estaba mal. ¿Qué pasa, Lucía? Necesito saber si es delito que mi exmarido robe una joya familiar sin mi consentimiento y se la lleve fuera del país. Silencio. El tipo de silencio que hace más ruido que un grito. ¿Estás segura? Tengo pruebas, tengo fotos, tengo movimientos bancarios y lo tengo a él en Maldivas, con el collar puesto en el cuello de su amante. Mándame todo, dijo, y lo hizo sin más. Esa noche revisamos juntas cada documento por videollamada. Ella no me juzgó. No preguntó por qué no vi antes las señales. Solo organizó. Voy a escalar esto, dijo finalmente. Si la pieza está catalogada como bien hereditario y no hay consentimiento, hay base para denuncia. Y si la saca del país con valor simbólico, podríamos activar la alerta internacional. No entendí todo, pero sí entendí esto. No estaba sola. A la mañana siguiente fui al hospital. Mamá seguía igual, más frágil, más ausente. Le leí unas líneas de su novela favorita. Luego salí y encendí el coche. Me dirigí a la comisaría. Llevaba la carpeta con todo. Me temblaban las manos, pero no la voz. El agente me escuchó. Frunció el ceño al ver las pruebas. Tomó notas. ¿Él sabía del valor sentimental de la joya? Era lo único que me quedaba de mi padre. Lo vio 1000 veces. Sabía lo que significaba. El agente me miró, asintió. Vamos a moverlo. Salí aliviada. Por primera vez no me sentí víctima.
Me sentí alguien que actúa. Los días siguientes fueron como una cacería silenciosa. Clara me escribía a cada rato. Me pedía datos, confirmaciones, autorizaciones para que Interpol abriera un expediente. Todo se movía rápido, sospechosamente rápido, hasta que llegó el correo. El caso ha sido transferido al equipo de investigaciones internacionales del FBI. Han abierto expediente por traslado de objeto personal de valor afectivo sin consentimiento del propietario. Me reí. No porque fuera gracioso, porque era absurdo. Él robó un collar y ahora tenía al FBI detrás. Una noche me llamó. ¿Por qué estás haciendo esto? Su voz, esa voz que tantas veces me calmó, sonaba nerviosa, no enojado, asustado. ¿Esto qué? ¿Pedir justicia? Era solo un collar, Lucía. Era mi padre, Javier. Silencio. No pensé que fueras a llegar tan lejos. Y yo no pensé que fueras a ser tan bajo. Colgó. No lloré. No esa vez. Solo miré el reflejo de mi cara en la ventana. Ya no era la misma. Había algo nuevo en mí. Una dureza necesaria. Un fuego que ya no temía arder. Y entendí que la historia ya no era sobre un collar. Era sobre mí. Sobre volver a verme de pie, sin temblar, sin rogar. Esa noche dormí profundamente, por primera vez en semanas. La llamada llegó un martes al amanecer. Un número desconocido. Contesté medio dormida, con la voz rasposa. Al otro lado, una funcionaria del consulado. Señora Lucía Robles, tenemos noticias del paradero de su exmarido. Fue interceptado en el aeropuerto de Malé. Intentaba viajar con documentación alterada. Me senté en la cama de golpe. ¿Está detenido? No formalmente. Fue retenido para verificación, pero por ahora no hay cargos locales. Solo se inmovilizaron sus pertenencias y cuentas bancarias, como parte de la cooperación internacional. ¿El collar? ¿Será enviado a España como evidencia? Agradecí con un hilo de voz. Colgué. Me quedé ahí, en la oscuridad, rodeada de sábanas frías, sin saber si reír o vomitar. Lo tenían, no encerrado, pero cercado, como una rata atrapada en una isla de lujo. Y sin embargo, algo en mí colapsó. Bajé a la cocina, me preparé café. No sabía por qué tenía un nudo en el pecho. No era alivio, no era triunfo. Era una rabia muda, como si el castigo no alcanzara. Encendí el móvil. Sofía había borrado todas sus publicaciones. Su perfil estaba vacío, casi inexistente, como si nunca hubiera estado ahí. Él, en cambio, seguía con las fotos antiguas, playas, cócteles, frases baratas sobre libertad, todo tan perfectamente falso. Fui al hospital. Mamá estaba peor. Tenía los ojos abiertos, pero no hablaba. Me miraba como si no me reconociera. Le leí un poema, le hablé de papá, le dije que pronto todo terminaría. Pero su mano ya no apretaba la mía. Ese día me rompí. Salí al pasillo, me apoyé contra la pared, respiré hondo. Luego vomité en el baño. No por Javier, por todo, por los años perdidos, por las renuncias, por haberme callado tantas veces, por creer que el amor era sacrificio, por no ver que me estaba borrando. Esa noche volví a casa y prendí fuego. No literal. Abrí todas las cajas con sus cosas que aún guardaba. Fotos, cartas, camisetas, boletos de conciertos. Saqué todo al balcón, encendí una vela y uno por uno lo quemé. Miraba cómo ardían los bordes del papel, cómo el humo subía lento, cómo desaparecía su risa en la brasa. Una vecina gritó algo desde la ventana. No le respondí, seguí quemando. Cuando terminé, quedaba solo ceniza y silencio. Al día siguiente me llamó Clara. «Tenemos problemas», dijo. «¿Qué pasó?» Un abogado de Javier presentó una contradenuncia. Dice que el collar era un regalo tácito y que no hay prueba legal de que fuera exclusivamente tuyo. Reí, pero era una risa hueca. ¿Entonces ahora va a victimizarse? Quiere ganar tiempo. Sabe que si esto se alarga, tú te desgastas. Espera que te canses. Que espere sentado.
Clara suspiró. Lucía, ¿estás bien? Mentí. Otra vez. Sí, solo cansada. Pero no era solo eso. Era como si hubiera tocado fondo, como si la rabia ya no me sostuviera. Esa noche tuve un sueño. Estaba en una playa, sola, sin él, sin mamá, solo yo y el collar, enterrado en la arena, brillando bajo el sol. Y en el sueño lo dejaba ahí. Me desperté llorando, porque no sabía si quería justicia o solo olvidar. Pasaron 3 días. Silencio. Ni llamadas, ni actualizaciones del consulado, ni noticias de Javier. La abogada me dijo que estaban esperando respuesta del tribunal para bloquear oficialmente el traslado del collar. Pero yo ya no podía esperar. Algo cambió en mí. Dejé de revisar el móvil cada hora. Empecé a caminar. Por la ciudad, sin rumbo, observaba a la gente como si fuera otra especie. Madres empujando carritos, parejas en cafeterías, adolescentes con risas explosivas. Nadie sabía lo que era vivir con un hueco por dentro. Una tarde volví al barrio donde crecí. Frente a la casa de mi infancia me detuve. La fachada estaba descascarada, pero aún se veía el mosaico con las iniciales de papá en la entrada. K.R. Cerré los ojos. Volví a tener 7 años. Papá me enseñaba a andar en bici. Se reía cuando caía, pero siempre me levantaba. Nada que valga la pena se consigue sin raspones, decía. Y yo tenía raspones por todo el alma. Entré a la iglesia donde lo despedimos. Me senté al fondo. Hacía frío. El olor a incienso me atravesó los recuerdos. En una esquina, una anciana encendía una vela. Me acerqué. Le pedí fuego. ¿Por quién rezas, hija?, me preguntó sin mirarme. Por alguien que olvidé durante mucho tiempo. Encendí la vela, pero no para Javier, ni para mamá, para mí. Ese día tomé una decisión. Ya no quería solo el collar. Quería que se supiera todo, no por venganza, por verdad. Volví a casa. Abrí el portátil. Reuní todas las pruebas. Las ordené. Busqué contactos de periodistas. Encontré uno que había escrito sobre estafas emocionales, casos de manipulación y robo íntimo. Le envié un correo. Me contestó en menos de 1 hora. Necesito tu historia. Nos reunimos en un café. Le mostré todo: las fotos, los correos, las transferencias, la ubicación, la historia detrás del collar. Él no hablaba, solo anotaba. Esto no es solo un robo, es una fractura emocional. Es la historia de muchas mujeres. ¿Estás segura de querer publicarlo? No quiero que se sepa quién soy, pero quiero que se sepa lo que hizo. Puedo cambiar nombres, ocultar rostros, pero la historia se contará. Volví a casa con una mezcla de miedo y claridad. Sabía que Javier vería ese artículo. Sabía que respondería. Pero también sabía algo nuevo. Yo ya no dependía de su silencio. A la mañana siguiente, Clara me llamó. Lucía, ¿adivina quién está pidiendo negociar? ¿Javier? Dice que quiere resolver esto en privado. Que no sabía lo que hacía, que fue un error. Reí. ¿Y tú qué le dijiste? Que la única persona con derecho a decidir eso eres tú. Caminé hacia la ventana. Afuera llovía. Una lluvia suave, persistente. Lavaba el mundo. Entonces dile que no quiero un acuerdo. ¿Estás segura? Quiero justicia y quiero que otros sepan lo que él es. Clara guardó silencio. Luego dijo: estoy orgullosa de ti. Colgué. Me senté en el suelo. Cerré los ojos. Respiré. Por primera vez no sentí dolor. Sentí dirección. No quería destruirlo. Quería detener el ciclo. El artículo salió un miércoles. No con mi nombre, pero con todo lo demás. Las imágenes, los detalles del collar, la historia de una mujer que lo dio todo y fue traicionada hasta el hueso. El título era brutal: El precio del amor robado. En menos de 1 hora se compartió cientos de veces. Comentarios,
reacciones, mensajes privados. Muchas mujeres escribieron historias parecidas. Algunas me reconocieron, otras solo agradecieron. Ese día no salí de casa. El mundo entero parecía girar más rápido, pero yo estaba quieta, observando, sintiendo, sin miedo. Por la tarde Clara me llamó, reaccionó, en redes. Se hizo la víctima. Dice que la historia es una exageración de una mujer despechada. ¿Y la gente? No le cree nadie. Su perfil está lleno de insultos. Sofía cerró el suyo. Me quedé en silencio. Clara suspiró. Pero hay más. La Oficina de Cooperación Judicial confirmó la validez del reclamo. Van a solicitar su extradición parcial por traslado indebido de patrimonio afectivo sin consentimiento. ¿Eso existe? Ahora sí. Nos reímos, no de alegría, de lo absurdo que fue llegar hasta ahí. Esa noche fui a casa de Diego. Diego era amigo de mi hermano, fotógrafo, solitario, honesto hasta la crueldad. Habíamos hablado poco en los últimos años, pero le mandé un mensaje. Necesito tu ayuda, pero no para mí. Me abrió con cara de sueño. ¿Te pasa algo? Quiero hacer una campaña visual contra este tipo de violencia, la que no deja marcas visibles, pero arrasa. No dijo nada, solo me hizo pasar. Durante las semanas siguientes trabajamos juntos. Diego me retrató sin mostrar mi rostro. Mis manos, mi cuello sin collar, mi sombra sobre la pared. Luego las combinó con frases reales de mis mensajes con Javier. Cada imagen dolía, pero también liberaba. Subimos las fotos a una cuenta anónima. El perfil se llamaba Ella no cayó. Explotó. Los medios empezaron a escribir. Otras mujeres se sumaron. Se abrió una conversación que nadie controlaba. Lo que comenzó con un robo se convirtió en un movimiento. Un día me llamaron de una fundación. Queremos que seas parte de una campaña nacional sobre patrimonio emocional y robo simbólico. ¿Te interesa? Pensé en mamá, en papá, en mí misma frente al espejo, sin lágrimas. Sí, pero solo si no tengo que hablar. Quiero que hablen las imágenes. Perfecto. Volví al hospital. Mamá seguía débil, pero esa tarde, cuando le leí un fragmento del artículo, una lágrima bajó por su mejilla. No habló, no se movió, solo esa lágrima. Eso fue suficiente. Papá estaría orgulloso, le susurré. Y por primera vez lo sentí real. No porque hubiera recuperado el collar, sino porque había recuperado la voz. Esa noche, en casa, recibí un correo. Era de Javier. Solo decía, ya basta, me estás destruyendo. Lo leí 3 veces. Luego lo borré. No respondí. Al día siguiente, Clara me escribió. El collar llegó a España. Está bajo resguardo. Mañana puedes ir a buscarlo. No lloré. No grité. Solo respiré. Como si después de tanta oscuridad, por fin, hubiera amanecido. El edificio de la fiscalía olía a papel viejo y café recalentado. Subí en ascensor hasta el 3er piso con las manos metidas en los bolsillos. Apreté fuerte el recibo oficial con el número de expediente. Mi nombre estaba escrito en la etiqueta con tinta azul. Clara me esperaba frente a una puerta de madera sin brillo. No dijo nada. Solo me miró y asintió. Dentro, una funcionaria abrió una caja de seguridad, la giró con torpeza, introdujo una clave, luego otra. El silencio era espeso, casi ritual. Cuando levantó la tapa, vi el collar, envuelto en la misma tela de lino que yo había usado años atrás. Lo reconocí por una pequeña mancha de tinta en la esquina. No era solo oro y piedra azul. Era la voz de mi padre, era su risa, su modo de vivir. Lo tomé con ambas manos. Pesaba más de lo que recordaba. O quizá yo era más liviana. La funcionaria firmó unos papeles. Me estrechó la mano. Bienvenida de vuelta, susurró. Salimos del edificio sin hablar. Clara me acompañó hasta el metro.
Me abrazó fuerte. «Ahora sí terminó», dijo. «No, ahora empieza». Fui directamente al hospital. Mamá dormía. Le puse el collar entre las manos. Lo sostuvo sin abrir los ojos, pero murmuró algo, casi inaudible. «Tu padre». No dijo más. Pero bastó. Volví a casa y me duché. Agua caliente, larga, como una purificación. Luego me vestí de negro. No por luto, por sobriedad, por respeto a lo que había sido. Fui al evento de la fundación esa misma noche. Había cámaras, periodistas, luces suaves. La sala se llenaba poco a poco. Mujeres de todas las edades. Algunas con la mirada firme, otras con cicatrices apenas cerradas. Diego ya estaba ahí. Había colgado nuestras fotos en paneles grandes, junto a frases impresas. Me dijo que era un regalo. Yo creí que el amor no se roba. Una mujer se me acercó, cabello corto, mirada dura. «Eres ella, ¿verdad? La de la historia. Tú también». Mi ex se llevó los diarios de mi madre. Los vendió como objetos vintage. No valían nada para otros. Para mí eran todo. Asentí. No había más que decir. Subí al escenario para presentar la muestra. No hablé mucho. Solo dije, nos quitaron objetos, recuerdos, nombres, pero no la verdad. Y la verdad, ya no está sola. Aplausos, largos, honestos. Entre el público, una figura se levantó y salió. Supe quién era antes de verlo del todo. Javier. Había venido. No me miró. No dijo nada. Solo se fue. Y yo. No lo seguí. No por miedo, por desinterés. Después del acto, Diego me llevó a casa en su moto. El viento era frío, pero no dolía. Me sentí libre, por primera vez, sin preguntas. Frente al portal, me ofreció un cigarro. ¿Quieres? No, gracias. ¿Y ahora qué? Ahora descanso. Me despedí, subí las escaleras despacio. Al entrar al piso, lo primero que hice fue abrir la caja de madera. Coloqué el collar dentro. Cerré la tapa. Y por fin, la dejé cerrada. ChatGPT, Escasal, el sol entraba por la ventana del hospital, cortando el aire con líneas doradas. Mamá dormía, su respiración era tranquila. En su mesita, el collar descansaba dentro del joyero, cerrado. No como evidencia, como promesa. No había más llamados, ni correos, ni artículos. Todo se había detenido. Afuera, la ciudad seguía. Coches, pasos, gente con prisas. Pero en esa habitación había silencio. Un silencio lleno. Preparé una maleta pequeña. Puse 2 libros, un suéter para ella, otro para mí. Dejé el móvil boca abajo, apagado. Por una semana no quería saber nada del mundo. Solo estar. La enfermera entró, sonrió. ¿Lista? Asentí. Nos vamos al mar, le dije a mamá mientras la ayudaba a vestirse. Donde papá solía llevarnos. Ella no respondió, pero cuando tomé su mano, la apretó. El coche nos esperaba abajo. El motor encendió. La ciudad quedó atrás. El mar, al fondo, se abría como una respuesta.